Bueno, se trata de lo siguiente, dice, un rectificador de 6 fases en estrella. Ah, Chihuahua, nosotros hicimos el análisis para uno de 3, si recuerdan. Pero también recuerden que yo a lo último también les puse dos ecuaciones, que era precisamente de un análisis de un rectificador polifásico conectado en estrella, que lo sacamos ya directamente las ecuaciones, las sacamos, perdón, directamente del libro de este autor, de Mohamed Rashid. Bueno, entonces dice un rectificador de 6 fases en estrella tiene una carga puramente resistiva, R igual a 22 ohms. El voltaje pico de suministro es de 179 volts y la frecuencia es de 60 Hz. Nos piden calcular el voltaje de salida promedio, la corriente promedio y eficaz de la carga, la corriente promedio y eficaz en los diodos, el factor de potencia de entrada y la eficiencia del rectificador. Son 5 puntos que vamos a ver cómo le vamos a hacer. Entonces, voy a refrescarles un poquito la memoria en cuanto a lo que hicimos nosotros. Nosotros, recuerden, hicimos el análisis de un rectificador trifásico conectado en estrella. Este. Pero ya cuando nosotros terminamos el análisis, les decía que podemos también encontrarnos con rectificadores que son polifásicos. Aquí les puse, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Este era el diagrama del rectificador polifásico y tenemos la ecuación 315 para calcular el voltaje de salida promedio y la ecuación 3.16 para sacar el voltaje eficaz en este tipo de rectificador. Entonces, ustedes saben que a partir del voltaje promedio y el voltaje RMS se puede sacar todo lo demás, o sea, las corrientes, ¿verdad? En la carga, las corrientes en los diodos, las corrientes en la fase. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Pues ya tenemos esto de aquí, ¿verdad? Es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a cerrar este. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos el rectificador de 6 fases, ¿no? Acuérdense que en estas ecuaciones que presentamos aquí, Q venía siendo el número de fases, ¿se recuerdan? Entonces, ese número de fases, para nuestro caso, nos dice que son 6 fases. El rectificador que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Sería de 6 devanados ahí conectados en estrella. Bueno, entonces, el otro dato que tenemos es la frecuencia, el voltaje de pico y la resistencia de carga. Entonces, vamos a calcular el voltaje de salida promedio. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues en este caso vamos a utilizar la fórmula 315, ¿verdad? Para sacar el voltaje de salida promedio. Aquí lo tenemos, aquí le vamos a poner para que lo tenga ya más detallado, vamos a ponerle aquí esto así. Aplicamos la ecuación para que coincida ahí con sus apuntes 3.15, ¿ok? Entonces, la ecuación 315 es esta, ya decíamos, BCD es igual a BM por Q sobre pi por el seno de pi sobre Q. Sustituyendo los datos, resulta que el voltaje que le va a llegar a la carga, el voltaje, ¿verdad?, que nosotros mediríamos con un voltímetro ajustado en la escala DCD sería de 170.93 volts. Lógicamente este voltaje va a ser más constante, tirándole más a un voltaje DCD, porque ahora ya no van a ser tan solo 3, sino que van a ser 6 fases. No sé si hay alguna pregunta con esto respecto a lo que hicimos y con lo que estamos haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué no podemos ocupar las fórmulas que nosotros sacamos anteriormente? Porque el análisis lo hicimos para un rectificador de 3 fases. Pero el problema dice que el rectificador ahora es de 6 fases. Bueno, entonces vamos a continuar si no hay dudas. Cálculo de la corriente promedio y eficaz de la carga. Bueno, ¿cómo hemos calculado la corriente promedio y eficaz de la carga? La corriente promedio pues está fácil, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos el voltaje BCD aquí y tenemos la resistencia de carga, que es un dato que nos da, pues aplicamos simplemente la ley de Ohm, ¿no? Entonces sabemos, dice que ICD va a ser igual a quién, a BCD sobre RL, aplicando la ley de Ohm.
Sustituyendo los datos que ya tenemos, BCD que es 170.93 y RL que es de 22 ohms, resulta que la corriente promedio en la carga es de 7.7697 amperes. Muy bien, ahora bien, necesito aparte también la corriente eficaz, pero la corriente eficaz, ¿cómo la obtenemos? Bueno, la corriente eficaz, ¿verdad? Acuérdense que es igual aquí al voltaje eficaz entre la resistencia de carga, ¿sí? Bueno, a su vez el voltaje eficaz es igual a quién. Es igual a quién. Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí está hay un error porque esto no es así. A ver, ¿cómo le harían ustedes? Bueno, podríamos hacer esto, ¿verdad? Sabemos que IR es igual a ver. Entonces, vamos a poner eso aquí mejor. Primeramente, ¿verdad? Se calcula BRMS a partir de la ecuación 3.16, que es la que aparece ahí al final del tema 3.2. ¿Se recuerdan? Esta ecuación, la 3.16. Entonces, la ecuación 3.16, ¿verdad? Está en términos de BM y de Q. Se sustituyen los datos, pues todo lo demás existe, ¿verdad? Teniendo Q y BM, pues ya podemos obtener el voltaje RMS de salida. Sustituyendo entonces el valor de BM de 179, Q de 6, que es lo único que hay que sustituir, resulta un valor del voltaje eficaz de 171.083 volts. No sé si recuerden lo que les decía cuando estábamos analizando, cuando estábamos resolviendo los ejercicios referentes al rectificador monofásico, perdón, no controlado. Les comentaba que los valores eficaces, ¿verdad? Tanto de voltaje como de corriente siempre van a ser mayores. Por ejemplo, aquí BCD nos dio 170.93 y ahora BRMS ya nos dio 171.083. Unas cuantas décimas más, ¿verdad? Pero sigue siendo mayor. Ahora, ya que nosotros tenemos el voltaje BRMS, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm, dividimos el voltaje entre la resistencia y finalmente tenemos la corriente eficaz que le llega a la carga. También comparen la corriente eficaz con la corriente promedio, es mayor, ¿verdad? Aunque sea unas décimas, pero es mayor. Esto nos da una indicación de que si estamos bien o estamos mal. Recuerden, cuando estén haciendo sus tareas o a la hora de que si llega a venir un problema en el examen de este tipo, pues hay que tomar en cuenta eso. Bueno, ¿dudas que tengan hasta ahorita? ¿Preguntas? Y si es menor, profe, ¿qué pasa? ¿Mande? Y si es menor, ¿qué Quiere, pasa? quiere decir que hay un error por ahí, que cometieron un error en sacar algún dato anterior, ¿verdad? Siempre va a salir mayor. Bueno, vamos a ver entonces. Nos piden calcular la corriente promedio y eficaz en cada diodo. Esto nosotros lo hicimos, fíjense bien, lo hicimos para un rectificador trifásico. Aquí, por ejemplo, cálculo de la corriente promedio en cada diodo. En un rectificador trifásico conectado en estrella, como este, ¿verdad? Habíamos dicho que cada diodo conduce durante ¿quién? 120 grados. Fíjense bien, es muy fácil de obtener los grados que conduce en este tipo de rectificadores conectado en estrella. Si son tres fases, cada fase, el periodo, ¿verdad? Los 360 grados se van a dividir entre el número de fases. Los 360 grados se van a dividir en este caso entre 3. ¿Y esto nos daría de cuánto? 120, ¿verdad? Aquí me los da en radianes, le pongo la unidad de Dick y me da ya 120 grados. ¿Verdad? Porque es un rectificador de tres fases. Ahora les pregunto, para nuestro caso, nos vamos a ir para acá. Bueno, les hago ver esto por lo siguiente. Ya aquí con esto nosotros vemos que
que cada diodo, al igual que la fase, conducen 120 grados. Cuando nosotros sacamos la corriente promedio que circula por cada diodo, si recuerdan, esto lo tenemos acá en el inciso E, cálculo de la corriente promedio en cada diodo. ¿Qué hicimos? Dice, para este tipo de rectificador cada diodo conduce la tercera parte del intervalo total, es decir, 120. Por lo tanto, la corriente promedio en cada diodo es igual a ¿quién? A un tercio, o sea, ICD entre 3. Pero para este rectificador que nosotros estamos ahorita analizando, ¿cuántas fases tiene este rectificador? Nos dice que son ¿cuántas? 6 fases. Entonces, cada fase, ¿cuántos grados va a conducir? Pues ya no va a conducir 120, ¿verdad? Ahora lo que va a conducir van a ser solamente 60 grados cada fase. Y por tanto, ¿verdad? Cada diodo va a conducir también esa misma cantidad de grados. Entonces nos vamos para acá. Cálculo, dice, de la corriente promedio y eficaz en cada diodo. Cálculo de la corriente promedio. Aquí vemos, dice, sabemos que para este tipo de convertidor cada diodo conduce durante 1 sobre 6. ¿Qué quiere decir eso? 1 sobre 6 por tau. O sea, el periodo, ¿cuántos son? Son 360 grados. Si lo dividimos entre 6, ¿cuánto nos daría? Pues es exactamente ahorita lo que les mostré, ¿verdad? 360 entre 6 sería de 60 grados. Entonces, la corriente promedio que va a circular en cada diodo la vamos a representar así. La corriente total en la carga, y la vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre Q, que viene siendo el número de fases, entre 6, indicando que cada diodo conduce 60 grados. Sustituyendo entonces ya los valores que se tienen de Q y de ICD, la corriente promedio, ¿verdad?, que va a estar circulando por cada diodo, en este caso sería tan solo de 1.295 amperes. No sé si haya duda con esto. Entonces, yo les saqué primero los grados, pero aquí directamente la podemos dividir. Ya lo que yo iba a hacer finalmente, ¿verdad?, era decirles lo siguiente. Si cada diodo conduce 60 grados, ¿qué parte del periodo es? Pues si dividimos, ¿verdad?, 60 entre 360 entre 6, entre 60 nos va a dar 6, que sería un sexto del periodo. Bueno, no sé si haya duda con esto que sacamos ahorita. Ahora, para la corriente eficaz, acuérdense que es prácticamente lo mismo, nada más que ahora, para calcular la corriente eficaz, en cada diodo vamos a dividir la corriente eficaz total que le llega a la carga, pero ahora la vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre la raíz de 6, o sea, entre la raíz de Q. Así de fácil, ¿verdad? Entonces sería 7.77 entre la raíz de 6. Ya sabemos por qué, porque cada diodo conduce durante 60 grados. Me daría un valor de la corriente eficaz en cada diodo de 3.175 amperes. Bueno, preguntas que tengan hasta ahorita. Vamos a suponer que nosotros tenemos, pongan atención porque les voy a preguntar, vamos a suponer que nosotros estamos analizando un rectificador conectado en estrella, pero en este caso es de 12 fases, ¿sí? ¿Cómo quedaría la corriente promedio? Pues quedaría IA va a ser igual a ¿quién? A la corriente promedio que le llega a la carga, ¿entre cuánto? ¿Cuántas fases dije que era el rectificador? Pues 12, ¿verdad? Aquí se supone que cada diodo, cada fase está aportando corriente a la carga tan solo en 30 grados. Y para la corriente RMS, ¿cómo quedaría? Pues ahora quedaría así, ¿verdad? IR sería igual a ¿quién? A la corriente RMS que le llega a la carga, IRMS, y esto lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre la raíz de 12. Entonces, para la corriente promedio la división es normal. Para la corriente eficaz hay que dividir entre la raíz de ese mismo valor, de la fracción
del periodo que conduce cada diodo. No sé si haya duda con esto, vuelvo a repetir, o vamos bien hasta ahí. Bueno, cálculo del factor de potencia. Vamos a ver ahora, esta es una fórmula nueva. Les he comentado, ¿verdad?, que cada rectificador tiene sus propias fórmulas. Bueno, el factor de potencia se define de la siguiente forma. Para este rectificador lo podemos establecer así. El factor de potencia va a ser igual a la potencia de CA entre la potencia PS, donde PS viene siendo la potencia de entrada. ¿A qué me refiero con la potencia de entrada? Voy a regresarme aquí, miren. A ver, aquí está. Voy a regresarme a esto. La potencia de entrada es la potencia que se tiene en el transformador. Es la potencia que está consumiendo el transformador antes de que la corriente pase por los diodos. O sea, antes de que la corriente pase al rectificador. Habíamos comentado nosotros que cuando se analiza un rectificador, en un rectificador vamos a tener parámetros de salida, donde va a estar la resistencia de carga, y parámetros de entrada, que son las corrientes y los voltajes de entrada que vienen del secundario del transformador. Entonces, para calcular el factor de potencia, nosotros vamos a obtenerlo de esta manera. Es algo aproximado, porque les he comentado que en este tipo de cargas, ¿verdad?, el factor de potencia realmente se obtiene a partir de un análisis de Fourier, considerando los armónicos. Bueno, entonces, la potencia de CA ya habíamos comentado en el otro problema, ¿verdad?, donde obtuvimos la eficiencia, que la potencia de CA se obtiene a partir de los valores eficaces de salida, ya sea voltaje BRMS en la carga por corriente RMS en la carga, o bien IRMS al cuadrado por RL, o bien BRMS al cuadrado sobre RL. Cualquiera de las tres fórmulas, ¿verdad?, para obtener la potencia. Y por su parte, ¿verdad?, PS la vamos a obtener así. El voltaje de una fase por la corriente de una fase multiplicada por ¿quién? Por el número de fases. De esta manera nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, la corriente en de entrada, o bien también la podemos encontrar así como ISE al cuadrado por RL. Bueno, vamos a ver entonces para nuestro caso cómo le vamos a hacer. Aquí ya tenemos, ¿verdad? Vamos a calcular primeramente la potencia de CA. La podemos sacar así, ¿verdad? Así la podríamos haber sacado, o también la hubiéramos podido sacar de otra forma. Tenemos el voltaje y la corriente. No sé de qué manera la quieran sacar. Aquí se puede aplicar cualquiera de ellas. Voy a sustituir valores aquí, ¿verdad?, para que vean de dónde sale esto y no les parezca extraño. Esa era una manera de sacar, ¿verdad? La otra manera de sacar PCA también hubiera sido así. El producto del voltaje RMS de salida, que nosotros lo calculamos, me parece, en el inciso B2, en el punto 2, RMS por la corriente IRMS. También la sacamos, recuerden. Entonces, sustituimos valores y de cualquiera de las dos formas debe dar lo mismo. $1,330, ¿verdad? Voy a convertir este resultado, ¿verdad?, en un formato decimal para que me dé completo, no me lo dé en potencias. En ambos casos pueden ver que sale lo mismo. Entonces, lo que ustedes, como quieran, pueden ustedes obtenerlo. Bueno, ya tenemos la primera parte, el numerador del factor de potencia. Vamos a calcular ahora la potencia de entrada. Para obtener, dice, la potencia PS, vamos a multiplicar BS por IS, necesitamos la corriente IS y el voltaje RMS. Entonces, ¿cómo le haríamos aquí? IS, acuérdense que IS, no sé si recuerden esto, IS cuando vimos esta parte, en la última parte que vimos en el análisis que hicimos para el rectificador trifásico, para el que analizamos nosotros. Cuando calculamos IS, ¿verdad?, decíamos que IS era igual a ¿quién? A la corriente RMS que le llega a la carga
pero la vamos a dividir también entre la raíz de 3. ¿Por qué razón? Porque aquí cada fase solamente aporta corriente a la carga durante 120 grados, que equivale a quién? A la tercera parte del periodo. Y como es un valor eficaz, tenemos que dividir entre la raíz de 3. Esa sería una forma de obtenerla. La otra forma de obtenerla pues sería de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces, este es IS, perdón, este es IS. A ver. A ver, este es IS. Esta es I, perdón, espérenme tantito. Este es IR. Y esta sí es aquí. Me pasó, faltó algo. Aquí está, esto es. De cualquiera de las dos formas nosotros podemos obtenerla. Bueno, pero esto es verdad para un rectificador trifásico. Para el rectificador de 6 fases que estamos analizando, ¿cómo le haríamos para calcular esto? Pues es fácil, ¿verdad? Acuérdense que la corriente de entrada de cada una de las fases del transformador coincide con la corriente RMS en cada diodo. ¿Por qué? Porque el diodo conduce mientras la fase a la cual está conectada es la mayor. Por decir, en el rectificador trifásico, donde cada fase, ¿verdad?, aporta corriente a la carga durante 120, pues también el diodo conduce 120. Por eso es que son iguales. Y acá para este rectificador de 6 fases, cada fase, ¿verdad?, aporta corriente a la carga durante 60 grados y es la misma cantidad que conduce cada diodo. Por tanto, ¿verdad?, la corriente IS la podemos sacar aquí, así como sacamos la corriente IS para el diodo, resulta ser la misma. ¿Recuerdan cuando sacamos la corriente IS para el diodo? Aquí la tenemos, resultó ser de 3.175. Ahorita estamos haciendo lo mismo. Bueno, el voltaje, ¿cómo sacamos el voltaje eficaz? El voltaje de fase. Pues el voltaje de fase siempre vamos a dividirlo, y ya esta es una fórmula general, la que vieron por ahí en circuitos DCA. El voltaje VM lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre la raíz de 2. Este sería entonces el voltaje eficaz. Y ya con esto nosotros podemos sacar la potencia PS, la potencia de entrada. Entonces multiplicamos por 6 porque son 6 fases. O sea, aquí tenemos el voltaje de fase, la corriente de fase, pero para sacar la potencia de todo el secundario, pues multiplicamos por el número de fases que tenga el secundario. De tal manera que me quedaría 6 por 126.5 por la corriente eficaz. Y esto me daría finalmente una potencia, que la vamos a poner en decimal, de 2400.002 watts. Ya teniendo entonces la potencia de SA y la potencia de entrada, pues ya fácilmente podemos obtener finalmente el factor de potencia, que en este caso pues es poco, ¿verdad?, de 0.555. Acuérdense cuando vimos en la primera unidad una de las desventajas que tiene la electrónica de potencia, ¿verdad?, es precisamente que los equipos transformadores de potencia trabajan por lo general con voltajes con factores de potencia bajos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. ¿Dudas? Todo claro hasta ahorita, profe. Muy bien, entonces ya por último vamos a calcular la eficiencia del rectificador. La eficiencia ya este parámetro lo calculamos en el ejemplo, parece que el ejemplo 3.1. Ya sabemos que la eficiencia viene siendo el cociente de la potencia de CD entre la potencia de CA multiplicado por 100. Y las potencias, ¿verdad?, de CD y de CA se pueden calcular de la mejor forma que convenga. Nosotros sacamos aquí, ¿verdad?, una fórmula ya un poquito más directa
considerando, ¿verdad?, la potencia de CD como ICD al cuadrado por RL y la potencia de CA como IRMS cuadrada por RL, donde RL con RL se hace igual a 1 y ya nos queda simplemente el cociente de ICD por IRMS elevado al cuadrado y multiplicado por 100. Entonces, esta la utilizamos, ¿verdad?, porque tenemos tanto la corriente promedio en la carga como la corriente eficaz en la carga. Y ya con ella, ¿verdad?, sustituyendo, nos da una eficiencia del 99.824. Entonces, a medida de que se aumenta el número de fases, aumenta la eficiencia del rectificador. Acuérdense que la eficiencia de un rectificador monofásico es del 81% de onda completa. Aquí este es de 99.82. Bueno, preguntas que tengan hasta ahorita con esto. No, profe, ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces voy a detener tantito esto.